Hola a todos, vamos a continuar entonces con nuestro módulo número 4 del taller de introducción a la organización y planeación de simulacros. En el módulo 4 vamos a hablar específicamente de lo que son los escenarios y vamos a mirar todo lo relacionado con el montaje de estos. Los objetivos trazados para este módulo son enumerar 4 condiciones a tener en cuenta para el montaje de los escenarios, indicar 2 acciones de seguridad antes, durante y después de un escenario e indicar 2 aspectos a tener en cuenta para los escenarios para simulación. Bien, hablemos entonces de las características de los escenarios de riesgo. Una vez definimos el escenario de riesgo, es necesario establecer cómo lo vamos a escenificar y para ello es importante que tengamos en cuenta los siguientes aspectos. Lo primero que debemos escenificar escenarios reales y de posible ocurrencia. En pocas palabras, no inventemos algo que no vaya a ocurrir. Los escenarios son maquetas a escala real que crean condiciones similares a lo que se esperaría pasar en la realidad. Entonces, sobre ese hecho es que nosotros vamos a buscar escenificar ese escenario. Los escenarios nos deben garantizar la seguridad de todas las personas que vayan a intervenir en ellos. Si bien van a representar condiciones similares a las reales, también debemos tener en cuenta que deben ser espacios seguros. Requieren de un proceso de planeación y diseño previo para su montaje. Sí, esto es importante tomarlo en cuenta dentro de todo el tema de análisis de recursos, costos, personal para requerirlo y todo. Y también generan condiciones parecidas a las reales, pero bajo situaciones controladas y seguras, lo que estábamos hablando hace un momento. Y tengan presente que entre más complejo sea el escenario que vayamos a escenificar, mayor va a ser la necesidad de recursos que vamos a necesitar para su implementación. En un simulacro puede haber un escenario de riesgo general, ejemplo terremoto, y requiere que se signifiquen varios escenarios de riesgo puntuales. Por ejemplo, colapso estructural, incendio, atención masiva de pacientes, alojamientos temporales, otros. Era el caso del simulacro internacional de rescate que traje a colación en el módulo pasado. Para ese simulacro, el escenario general fue un terremoto en la ciudad de Bogotá, pero se crearon cerca de 60 escenarios puntuales donde habían escenarios de incendios, escenarios de materiales peligrosos, de rescate vehicular, de colapso de estructuras, hubo un escenario de morgue provisional, escenarios de llegada masiva de pacientes a centros asistenciales, hubo escenarios también de operaciones helicoportadas, entre otros. El escenario de riesgo debe tener una ficha técnica. Esa ficha técnica es la que nos va a permitir planear qué vamos a requerir para ese escenario de riesgo. Esa ficha técnica debe tener número del escenario si estamos hablando de un ejercicio donde vamos a tener varios escenarios puntuales de afectación, nombre de cada uno de los responsables de esos escenarios y el oficial de seguridad asignado a ese escenario. También debe estar el nombre de él e inclusive deben estar los datos de contacto de estas personas. También debemos indicar qué tipo de riesgo vamos a escenificar, las acciones de respuesta que se espera desarrollen los grupos operativos ahí en ese escenario, o la comunidad o la brigada de emergencias, en fin, a quien vaya dirigido el simulacro, los recursos que vamos a requerir para todo el montaje del escenario y asimismo debe indicar la fecha y la hora en que se va a activar el ejercicio y la fecha y la hora estimada para el cierre de ese escenario puntual. Esto nos va a permitir orientarnos dentro de la línea de tiempo, ¿sí? Sobre todo cuando hay varios escenarios, en qué momento vamos a irlos activando uno a uno.
Los escenarios también pueden incluir, o las fichas técnicas de los escenarios pueden incluir coordenadas, mapas, planos y cualquier otro recurso de soporte que necesitemos para poder tener claro cómo vamos a hacer este escenario. Ahora hablemos del montaje de los escenarios. Y lo primero que debemos hacer es definir qué es lo que vamos a simular o a escenificar en ese sitio y cómo lo vamos a escenificar. Entonces, si lo que queremos escenificar es un tema de colapso de estructuras, ¿cómo vamos a desarrollar que los grupos de respuesta realmente sientan que están en una estructura que acaba de colapsar? Para eso también tenemos que definir si requeremos de la aplicación de algún efecto especial, tales como ruido, escombro, fuego, agua, etc. Y cualquier efecto especial que nosotros vayamos a poner en los escenarios, debemos haberlo revisado con anterioridad desde la función de seguridad para establecer posibles riesgos. Si a nuestro escenario le vamos a poner fuego, debemos verificar que ese fuego efectivamente pueda ser controlado, ¿sí? Y que no vaya a generar ningún tipo de afectación al personal que está haciendo la respuesta. Debemos revisar todas las necesidades para el montaje de los escenarios. O sea, cuando vemos cómo vamos a hacer ese escenario, ahí mismo vamos estableciendo qué necesidades vamos a requerir para poder montar ese escenario. Ejemplo, vamos a necesitar más escombro, vamos a necesitar maquinaria amarilla, necesitamos la asesoría o el soporte de un ingeniero civil para poder colapsar alguna columna que nos permita que caiga alguna placa de la edificación donde vamos a montar el escenario para tratar de hacerlo un poco más parecido a lo que podrían llegar a encontrar en la realidad. Todo eso lo tenemos que definir dentro de esas necesidades. Inclusive de aquí van saliendo listas de chequeo para poder establecer qué recursos necesitamos para el montaje de ese escenario, dónde los vamos a conseguir, qué costos pueden tener, si tienen costos, o cómo los podemos gestionar con otras entidades. Debemos organizar el equipo que va a hacer el montaje de los escenarios. Entonces, si se va a contratar un personal, obreros o personal que pueda hacer ese montaje, si lo va a hacer personal de la misma organización, entonces, ¿quiénes entrarían a hacerlo? Todo eso tenemos que evaluar quiénes montarían el escenario y cuántas personas necesitaríamos para el montaje. Para el caso del ejercicio que les hablaba en el 2009 del simulacro internacional, teníamos disponibles cerca de cuatro cuadrillas de obras durante todo el tiempo que duró el ejercicio, ¿sí? Durante esas 24 horas por turnos. Entonces las cuadrillas se movían dependiendo de dónde iba a iniciar alguno de los escenarios. Y días antes estuvieron haciendo todos los montajes generales para ya el día del ejercicio, dependiendo de la hora, se hacían algunas adecuaciones ya cercanas a la hora de activación. Es necesario programar turnos y horarios para el montaje y desmontaje de los escenarios, lo que les mencionaba, eso depende también del simulacro. Si vamos a trabajar en simulacros que son 24 horas continuas por más de un día, 1 o 2 días por lo general, que se pueda desarrollar un ejercicio de estas características, pues así mismo hay que fijar los turnos y los horarios del personal que va a estar haciendo esos montajes, así como el desmontaje. A medida que vamos cerrando un escenario, tenemos que garantizar que llegue esa cuadrilla y haga el desmontaje de ese escenario y lo deje en condiciones seguras. Me refiero con condiciones seguras es que si vamos a poner a prueba, ejemplo, ejercicios de apuntalamiento, ¿sí?
hay que tener en cuenta que cerrado el escenario puede que ingresen personas ajenas y podamos llegar a tener un accidente a futuro. Entonces es mejor dejar todo de tal forma que se desarme nuevamente, se desmantele y podamos tener condiciones seguras en ese escenario. Al finalizar ese escenario, sí, el ejercicio, esos escenarios deben dejarse desmontados y garantizar que queden en perfectas condiciones de seguridad. Esto para evitar la ocurrencia de otro incidente, pues después de ya cerrado el escenario. También se debe tomar la decisión si se van a utilizar pacientes con actores o por el contrario se van a utilizar maniquíes para escenificarlo. Esa decisión va a depender del análisis de riesgo que se desarrolle del escenario, ¿sí? Si al hacerle el análisis de riesgo se observa que los actores pueden correr peligro, es mejor no utilizarlos. Asimismo, como también tener en cuenta el tiempo que van a durar expuestos a las condiciones del mismo escenario. Dentro de este punto hay que contemplar también el maquillaje y la preparación de esos actores previos a que inicie el ejercicio del escenario, el simulacro. Para escenarios que estén expuestos a condiciones climáticas adversas, tales como frío, calor, fuego, escombro, caída de materiales o exposición a alturas, la recomendación es utilizar siempre maniquís, no actores para representar los pacientes, porque los niveles de riesgo pues son mucho más altos. La seguridad de los escenarios es supremamente importante. Entonces vamos a ver los aspectos de seguridad antes, durante y después de activado el escenario. Iniciamos entonces con el antes. Lo primero es revisar qué tipo de montaje se va a realizar, qué efectos especiales se van a utilizar y cómo estos se van a generar para poder establecer los riesgos que se pueden llegar a presentar durante todo ese proceso. Asimismo, debemos verificar si el simulacro va a utilizar actores como pacientes, dónde se van a ubicar esos actores, qué función van a cumplir y de esta forma poder determinar qué tan expuestos van a estar a todos los efectos que genera de por sí el escenario. También hay que mirar la seguridad de la zona donde se va a instalar el escenario, sobre todo en temas de orden público y posible robo y daño o afectación a quienes estén haciendo la respuesta. Es importante también asegurar que las autoridades locales y de policía conocen acerca del simulacro y conocen acerca de la activación de ese escenario, para que estén pendientes pues de igualmente de todas las condiciones de seguridad y lo que allí va a pasar y evitar que se genere una falsa alarma. Debemos también hacer un análisis de riesgo del escenario y definir todas las medidas de control y reducción del riesgo que ya las mencionamos. Igualmente debemos prever que se brinde toda la información a las organizaciones de respuesta para evitar falsas alarmas, sobre todo si hacemos simulacros internos y las organizaciones de respuesta no están informadas. Entonces podemos hacer que se activen, ejemplo, los bomberos sin necesidad. Y si las entidades van a participar, pues se les deben indicar todas las normas necesarias para el desplazamiento hacia cada uno de los escenarios. La norma que siempre debemos tener en cuenta cuando hacemos simulacros donde hay participación de entidades de respuesta y estas tienen que desplazarse desde su base hacia los sitios donde están los escenarios, es no pueden utilizar sirenas y deben respetar todas las señales de tránsito. ¿Eso qué significa? No se deben pasar los semáforos en rojo, no deben ir más allá de los límites de velocidad establecidos y respetar pues todas las normas de tránsito que se indiquen. Recuerden que es un simulacro, no es una situación real y lo primero es la seguridad de quienes participan. Si dentro de los objetivos está medir tiempos de respuesta, pues es necesario contemplar
que estos se pueden alargar un poco dadas las condiciones de desplazamiento en las cuales deben tener los grupos. Debemos verificar también que la comunidad aledaña a la zona donde van a estar los escenarios sea informada del simulacro, conozcan si se va a utilizar algún efecto especial como humo o una bomba sonora o algo así, para que no generen pánico y estén tranquilos durante todo el desarrollo del ejercicio. Ahora miremos las condiciones de seguridad durante el montaje del escenario y la operación de este. Entonces, lo primero es que durante el montaje del escenario se deben estar dando todas las condiciones de seguridad que fueron planteadas precisamente en el plan de seguridad. Esto quiere decir también que todas las cuadrillas que estén operando deben tener sus equipos de protección personal y seguir todas las indicaciones que ya les dieron dentro de ese plan. Se debe implementar precisamente el plan de seguridad elaborado. Se debe incluir la ubicación de un equipo de salud y un equipo de incendios en caso de que sea necesario. El equipo de incendios es solo si se llegara a utilizar fuego como uno de los efectos que vamos a trabajar en el escenario. Se debe verificar que el escenario esté seguro antes de iniciar el simulacro. Hacer una revisión, verificar las condiciones de seguridad, que éstas estén controladas y que todos los recursos estén disponibles para darle arranque a ese escenario. Condición insegura que ponga en peligro a las personas que están dando la respuesta. Se detiene, se revisa, se corrige lo que está generando esa acción o esa condición y se puede reiniciar nuevamente con el escenario. Se debe verificar que los actores estén siempre seguros durante todo el desarrollo del ejercicio. Eso significa que el oficial de seguridad debe estar mirando que todas las personas estén seguras y que no haya alguna indicación de que alguien pueda estar enfermo o verse afectado precisamente por la exposición al mismo escenario. Asegurarse que los mensajes que se envíen estén precedidos por la palabra simulacro. Cuando estemos utilizando mensajes, ya sea vía radio, celular, por algún tipo de sistema electrónico de comunicaciones, siempre antes de dar el mensaje se debe colocar la palabra simulacro. Esto para que quienes reciban ese mensaje se aseguren realmente que es parte del ejercicio y no se trata de una situación real, o que se llegara a presentar una situación real y la obviaran pensando que es parte del simulacro. Y si existe más de un escenario, debe haber una persona de seguridad por cada escenario. Eso ya lo hemos dicho y se ha recalcado mucho. Cada escenario, cada punto que sea escenificado debe tener un oficial de seguridad. Ahora, después del ejercicio, después de que ya se operó en ese escenario, que debemos tener presente. Lo primero es que se debe realizar el acompañamiento durante todo el desmontaje para que las acciones de seguridad siempre se mantengan. O sea, no se baje la guardia porque ya terminó el ejercicio, entonces ahí se pueden generar otras condiciones inseguras que puedan afectarnos a las personas. Debemos verificar que finalizado el simulacro todas las personas que participaron se encuentren en buenas condiciones de salud, ¿sí? Mirar que no haya nadie lesionado y si hay alguien lesionado pues llevarlo para que reciba tratamiento. Asimismo verificar que las personas que sirvieron como actores estén también en perfectas condiciones. Debemos verificar que se informa a la comunidad sobre finalizado el simulacro para que ya las personas tengan presente que la situación vuelve a la normalidad en ese sector. Ahora los escenarios para la simulación. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta? Lo primero, que los escenarios por lo general inician con un evento detonante. Ese evento detonante puede ser simple y lo vamos a ir haciendo complejo a medida que va transcurriendo el tiempo.
Ejemplo, un incidente con materiales peligrosos arranca con algo sencillo, por decir algún accidente de tránsito, y a medida que va transcurriendo el tiempo, pues ya vamos incluyendo la sustancia peligrosa y lo vamos haciendo más complejo con afectación a comunidades y eso. O también pueden iniciar con un evento complejo de una, ejemplo, un terremoto, una erupción volcánica, un tsunami, y a partir de eso empezamos todo el proceso para que quienes están dando respuesta inicien con la toma de decisiones. Se debe conocer muy bien el escenario de riesgo que vamos a plantear o que vamos a simular, ¿sí? Esto para poder ir proyectando las situaciones que se van a plantear en los guiones, que las cuales deben ser muy aterrizadas y muy pegadas a la realidad de lo que se pudiera llegar a presentar. Lo que no queremos es que quienes participen en el ejercicio nos empiecen a decir que eso que está pasando no es posible o no se puede llegar a presentar. Es importante que los escenarios para las simulaciones deben ser complejos, esto dado a que nos van a permitir poner a prueba procesos de toma de decisión y eso nos va a ayudar muchísimo. Se deben probar siempre con el peor escenario para que poder ver todos los matices precisamente dentro de esa toma de decisión. Ahora, si lo que tenemos para el ejercicio de simulación es un grupo incipiente que hasta ahora está comenzando como ese proceso, pues sí podemos arrancar por un escenario un poco menos complejo y se pueden hacer inclusive simulaciones guiadas. ¿Qué significa simulación guiada? Yo planteo el problema o la situación y a base de preguntas busco que ellos empiecen a tomar decisiones y a ir resolviendo la situación. Al igual que los simulacros, pues los escenarios deben ser ajustados a la realidad que se va a poner a prueba, ¿sí? En la simulación. Y deben preparar la sala para el ejercicio de simulación. O sea, aquí a diferencia del simulacro que teníamos que generar un escenario donde había que llevar de pronto maquinaria o meter efectos y una cantidad de cosas, aquí lo que hacemos es preparar la sala para el ejercicio de simulación, buscando que precisamente los participantes estén en un contexto respecto a la situación. ¿Esto cómo lo podemos hacer? Lo podemos hacer colocando videos o fotos, planos, mapas, imágenes, todo lo que nos sirva para que las personas que van a participar estén en contexto respecto a ese escenario, lo que se va a generar. También los mensajes pueden ir grabados, podemos tener actores que ingresen a la sala a dar los mensajes, simulando ejemplos, ser el alcalde, ser alguien de la comunidad, ser alguien de pronto del servicio geológico del país que está hablando sobre lo que está ocurriendo. Podemos simular medios de comunicación, todo eso lo podemos manejar dentro de un escenario de simulación. Aquí un ejemplo, estamos viendo una maqueta. Esa maqueta se utilizó en el ejercicio CIMEX de INSARAT que se hizo en el 2016 en Bogotá. Esa maqueta puede ser visitada, está en el Museo de Gestión del Riesgo de Desastres de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo en Bogotá. La maqueta es una maqueta de la ciudad donde se pueden observar varias áreas colapsadas, varias edificaciones después de un terremoto. Esta maqueta se utilizó para hacer la sectorización de la ciudad, o quienes conocen del tema y usar lo que es el ACR1, ¿sí? Y poder desarrollar esos ejercicios que permitieran también ayudar a todo el tema de toma de decisiones. Bien, hasta aquí nuestro módulo 4. Muchísimas gracias a todos por su colaboración y su acompañamiento.